Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Eliana Castillo, Fernanda Ramos, Tatiana Oliva, Caroline Quiñones y quien les habla, Lorena Andrade. El tema que nos correspondió es riesgos laborales de miembros de las comunidades religiosas. Para empezar a darle desarrollo a nuestra investigación, partiremos de nuestro problema jurídico, el cual es: ¿se garantiza a la comunidad eclesiástica la afiliación a seguridad social y riesgos laborales en el ordenamiento jurídico colombiano? Para darle respuesta a dicho problema jurídico, nos hemos planteado unos objetivos que nos ayudarán a encaminar nuestra investigación en base a lo que nos interesa. De esta forma, tenemos como objetivo principal identificar los elementos que determinan la obligación de prestaciones sociales entre la comunidad religiosa y quienes desarrollan sus funciones dentro de ella. Por otro lado, tenemos tres objetivos específicos que fueron nuestra guía para darle desarrollo tanto a la investigación como al problema jurídico planteado. Estos son: estudiar la normativa respecto del reconocimiento de las relaciones laborales de las comunidades religiosas, establecer los elementos de la relación laboral dentro de las comunidades religiosas y finalmente el análisis de un caso en concreto. Ahora bien, para adentrarnos ya en el tema que nos corresponde estudiar, es importante identificar los elementos que determinan la obligación de prestaciones sociales. Para eso nos remitimos al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, en donde están los tres elementos fundamentales para la constitución de un contrato de trabajo, en donde encontramos la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Es importante enfatizar que para el desarrollo de nuestra investigación tendremos en cuenta normativas aplicables dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como pueden ser bloque de constitucionalidad, constitución política, leyes, jurisprudencia y doctrina relevante para nuestro caso. Bueno, para empezar a hacer el desarrollo de esta investigación es necesario que tengamos en cuenta algunos conceptos que se van a utilizar dentro de la investigación para que lo entendamos. Bueno, empezaremos definiendo las comunidades religiosas como las asociaciones formadas por regulares, seculares y laicos que tienen fines espirituales, cuya organización está regulada por un estatuto o reglamento que es conocido al público. Estas pueden ser cofradías, hermandades, asociaciones, y usualmente se reúnen para hacer asociaciones benéficas. Por congregación se entiende una congregación de fieles que siguen una misma tradición religiosa, que generalmente son cristianos o católicos. Y finalmente, una asociación religiosa es una organización que tiene un conjunto de personas que se adhieren o apoyan una misma religión. Y estas se encuentran con una infraestructura determinada, pues están relacionadas en varios niveles, que son locales, nacionales e internacionales, y hay comunidades más pequeñas que se adhieren a estas. Y un ejemplo de esto son la comunidad de franciscanos. A continuación, Tatiana les va a empezar a explicar la parte jurídica. Como elemento normativo tendremos en cuenta el decreto 3615 del año 2005, en el cual nos menciona los parámetros para la afiliación de estas personas, las cuales pertenecen a entidades o organizaciones o congregaciones. En este caso se tendrá en cuenta que las personas serán registradas como trabajadores independientes y que su cotización se deberá teniendo en cuenta la autorización con la que cuente la congregación religiosa. Para ello se debe una autorización, la cual debe ser emitida por el Ministerio de Protección Social. Para ello existen unos requisitos previos y esas personas deberán cotizar de manera mensual todos sus aportes y deberán aportar el documento, ya sea el contrato o el vínculo con el que se establezca con las congregaciones, en especial para tener en cuenta el riesgo laboral al cual pues ellos se someten o asumen. Para tener en cuenta la autorización, esta debe ser presentada, como lo mencioné, ante el Ministerio de Protección Social por el representante legal de esta congregación, y deberá contar con el registro de 500 personas como mínimo, además de establecer un fondo, el cual debe ser pues registrado en una entidad bancaria y debe tener una cotización mensual, la cual debe tener como fondo mínimo 300 salarios mínimos por las 500 personas vinculadas.
con el decreto se proyectó que sería cada 2 años un mínimo de 2.000 personas vinculadas, asumiendo 2 salarios mínimos por el aumento de cada persona. Es decir, una persona, aparte de los 500, una persona más, 2 salarios mínimos vinculantes al fondo. Se debe acreditar que esta congregación es sin ánimo de lucro. Se debe acreditar también los derechos y deberes que asume cada persona en el desempeño de su labor dentro de esa congregación. Se deben inscribir todo lo respectivo a sus riesgos, los riesgos laborales que asumen estas personas dentro de la entidad, y se debe informar, y la obligación principal es informar a la ARL cuáles son los cambios que se realizan, es decir, si las personas trabajan dentro o fuera de la congregación, y si dichos aportes se están realizando de manera continua. De lo contrario, si el trabajador independiente incurre en atrasos moratorios en la cotización, en el pago de la misma, estos se descontarán del fondo mencionado, fondo mencionado por la entidad o la congregación. Eso sería todo respecto a la normativa del decreto 3615. Cabe resaltar que este fue modificado a su vez por la ley 1562 del año 2012. Bueno, finalmente, pues en la parte legal tenemos a la resolución 1646 del 3 de mayo de 2016, que esta la que da es un plazo excepcional para que se reporte la información por parte de las asociaciones, agremiaciones y comunidades religiosas que estaban autorizadas para afiliar pues, colectivamente a todos sus miembros al sistema de seguridad social integral. Y a continuación vamos a pasar a la doctrina. Como doctrina tomamos de referente al autor Francisco Javier Acosta Gómez, que en su libro Relaciones Laborales Justas de la Iglesia Católica expresa que dentro de la religión pues está teniendo una regla en la que realmente las personas que hacen parte de la iglesia pues no tienen derecho a reclamar ninguna prestación por los servicios pastorales que realizan. Esto se deriva en que ellos ni en vida ni en muerte pueden transmitir estos derechos a sus parientes, ni a ninguna persona pues que esté cerca de ellos. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es renunciar a sus prestaciones sociales como la prima de servicios, las cesantías, los intereses a las cesantías, las dotaciones y a su pensión de vejez. Y como referente de bloque de constitucionalidad tenemos dos, son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue ratificado por Colombia, y en este dice que básicamente el trabajo es un derecho inherente al ser humano, que este puede ser de libre elección, pero que este debe tener condiciones equitativas, justas, y que tienen que generar una satisfacción. En que pues la realización de estas actividades pues debe estar respaldada por un pago y para que se le dé cumplimiento a los derechos que las personas tienen por trabajar. Y como segundo referente del bloque de constitucionalidad, tenemos pues el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado también por Colombia, y básicamente lo que dice es que en el artículo 7 señala que todos los estados partes reconocen el derecho de toda persona a las condiciones de trabajo equitativas, y que el Estado va a tener que vigilar pues para que estas condiciones de seguridad de los trabajadores se den, y pues es que estas están tendientes a evitar un riesgo laboral. Eso es lo que tenemos como doctrina y como parte del bloque de constitucionalidad. Y ahorita ya va a pasar mi compañera Caroline a explicar la jurisprudencia. La referencia jurisprudencial tenemos la sentencia T-C58-2013. En esta sentencia, la Corte considera que el monasterio de Santa Clara obró en contra del principio constitucional de solidaridad y afectó a los derechos a la vida digna, al mínimo vital y al derecho del trabajo de Margarita Alicia López Yepes, al negarse a admitir de nuevo una vez finalizado el término de 2 años en claustración dispuesto por las autoridades del Vaticano. Por el juez de segunda instancia, quien consta una vulneración del debido proceso del accionante por haberse iniciado un trámite de expulsión de la comunidad sin el conocimiento y participación de la afectación. La Corte reitera la autonomía que asiste en la comunidad religiosa para seguir sus asuntos internos y establecer los compromisos recíprocos entre ellas y su miembro, el juez constitucional,
se encarga de verificar que no haya vulnerado los derechos a la vida digna, al mínimo vital, derecho al trabajo, derecho al debido proceso y otros derechos fundamentales. En primera instancia se negó la acción de tutela. En la segunda instancia se amparan los derechos fundamentales a la vida, condicionando dignas al mínimo vital, al debido proceso, derecho al trabajo, en el cual adoptó la siguiente manera. Primero, que se revoque el fallo que negó la tutela en primera instancia. Segundo, confirmar la orden de reintegro inmediato del accionante al monasterio Santa Clara de Copacabana, Antioquia, garantizando toda la asistencia y cuidado necesario para llevar una vida digna, atendiendo a sus condiciones de adulto mayor. Tercero, prevenir a la abadesa, el monasterio de Santa Clara y a las demás integrantes de la comunidad para que se abstenga de realizar actos de discriminación que atente con la integración física, psíquica, moral del accionante. En el artículo 29 de la Constitución nos establece la garantía del debido proceso, en conformidad con el derecho canónico del monasterio de Santa Clara, que deberá garantizar al accionante un derecho fundamental al mínimo vital a través de los mecanismos que la comunidad disponga, para efecto lo cual deberá ser idóneo y suficiente para asegurar que el accionante pueda cubrir sus necesidades básicas y el acceso al servicio de salud. La sentencia resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la sentencia del juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento de Girardot, Antioquia, revocar el fallo de tutela. En este punto es dable realizar el estudio de un caso en concreto con el fin de hacer un poco la actividad investigativa más práctica. Inicialmente se presenta una demanda ordinaria laboral de primera instancia, pues su cuantía así lo estima. Aunado a ello, se sigue con los hechos que dieron lugar desde el año 2006, cuando el demandante tenía 15 años y realizaba actividades de manera voluntaria en la iglesia cristiana demandada. A partir del mes de enero de 2013, el pastor encargado de la iglesia realiza una propuesta laboral hacia la parte actora con el fin de que el mismo se convierta en un pastor asociado, y a cambio de ello recibiría una remuneración económica por la suma de 300,000 pesos. Así continuó laborando todos estos años hasta el mes de diciembre del 2020, en donde el demandante sufrió un accidente laboral y por el mismo motivo es despedido de su cargo, pues ya no contaba con las mismas aptitudes para continuar con su labor. Asimismo, se manifiesta que desde el mes de enero de 2013 y hasta el mes de diciembre de 2020 se realizó una prestación del servicio de manera ininterrumpida y realizó funciones como las de predicación, grupos familiares, supervisión de grupo, entre otros. Contaba con un horario laboral desde 7 a.m. hasta las 9:30 p.m. de manera continua. Una vez la parte actora es despedida de su cargo como pastor asociado, cita a conciliar al precitado demandado, a lo que únicamente manifiesta que no tiene ánimo conciliatorio, pues él no considera un trabajador sino un ayudante voluntario. Asimismo, se debe dejar en claro que nunca hubo un pago de prestaciones sociales, no hubo dotación, no hubo afiliación a ARL, entre otros. Por lo que en sus pretensiones declarativas se solicita que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes y asimismo en sus pretensiones condenatorias solicita condenar a la Iglesia por las sanciones pertinentes, ya que no estaba afiliado a ARL. Además del reintegro a sus labores, pues era el único ingreso con el que él contaba. Por su parte, la parte demandada, únicamente en su contestación de demanda, se basó en que nunca hubo una relación laboral existente, por lo que él no tendría que realizar el pago alguno a la parte actora por ningún concepto. Asimismo, se manifestó que él no era parte de los trabajadores de la Iglesia, pues él lo consideraba simplemente como un voluntario en razón a su religión. De esta manera, no habría cavidad a un accidente laboral. Una vez realizado el proceso pertinente, se fijó fecha de audiencia, tanto del artículo 77 y del 80 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, donde no hubo una conciliación, pero una sentencia favorable para la parte actora, pues se condenó a pagar a la Iglesia cristiana las prestaciones sociales que tenía lugar, el reajuste salarial y las sanciones moratorias a las que había lugar, además del reintegro de la parte demandante y el pago de incapacidades por parte del empleador, terminándose el proceso ese mismo día. Muchas gracias.